Este programa es patrocinado por la Basílica del Señor de los Milagros. Manizales fue fundada en 1879, ya existía, sobre todo por el lado de Boyacá, la devoción de Nuestra Señora del Rosario, y entonces pues se trajo acá esa advocación, Nuestra Señora del Rosario, y desde eso pues la arquidiócesis celebra siempre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Manizales tuvo o ha tenido 4 templos centrales, ¿no? La capilla pajiza de su fundación, que se destruyó pronto porque se hizo ya un templo más grandecito en Calicanto, pero que un temblor la volvió nada, ¿no? Porque esta es una zona muy sísmica. Vino una tercera que fue ya en Cedro, una catedral en Cedro hermosa, que tuvo un incendio en el año 1926 y quedó reducida a cenizas. Entonces, los habitantes de Manizales, sobre todo el obispo y el párroco de aquella época, parados en este mismo lugar, pero parados sobre las cenizas aún calientes, dijeron: vamos a construir un templo que no nos los destruya el fuego. Actualmente se conserva una réplica de esta catedral en el barrio Chipre de Manizales. Y entonces hicieron este magno templo, que es el más alto en ferro concreto de América del Sur. Tiene 106 metros de altura, hasta el Cristo, claro que sí. La Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario de Manizales es un templo católico emplazado frente a la Plaza de Bolívar en la ciudad de Manizales, Colombia, con 115 metros de altura. Desde la base del templo sobre la carrera 22 es la catedral más alta de Colombia. Este dato se obtiene tras la retirada de la cruz colocada en 1992 de aluminio y la instalada de una nueva cruz con un Cristo en el 2017.
Es una construcción gótica, pero también un poco influenciada por lo francés y romano, porque el arquitecto de todo esto fue el señor Polti, que era francés, luego el señor Papio Bonarda, que era italiano. Entonces hicieron como una fusión de toda esa arquitectura e hicieron este magnífico templo. El templo se empezó a construir en 1927 y se terminó en 1939, aunque todavía se sigue porque hay muchas cosas todavía que ir arreglando aquí y allá, ¿no? Tiene un área de 2.300 metros cuadrados y una capacidad para 5.000 personas. Posee un majestuoso baldaquino, dosel soportado en columnas sobre el altar principal, de los cuales en Colombia solo se encuentran dos, uno en la Catedral de Manizales y el otro en la iglesia de Firavitobo en Boyacá. Se ofrece un tour turístico por varios guías especializados en ese tema. Su duración es de unos 75 minutos aproximadamente. Ya en el Antiguo Testamento se dice que Moisés, cuando tenía el arca, la ponía bajo toldo, ¿no? Bajo toldo. Entonces eso quiere decir un poco baldaquino, quiere decir como pues casa o toldo, ¿no? Que así como cobijaba el arca de la alianza, hoy cobija el gran sacramento de la Eucaristía. Entonces siempre el baldaquino cubre el altar. Y también antiguamente es también llamado dosel, ¿no? Porque antiguamente también había un toldo que sobre todo para las camas de los casados se cubría muy bien y ellos dormían ahí debajo, y precisamente también quiere decir que en el altar se realizan siempre las bodas de Dios con la humanidad. Entonces por eso se cubre como con ese dosel que primero era en telas y ahora ya es en madera fina, adornada y bella, significando pues el acto trascendental que se realiza en ese momento. De todas maneras ves que está Cristo y en la parte de arriba pues están los ángeles y está también el Cristo, ¿no?
El 12 de octubre de 1849, el Estado de Antioquia otorga el permiso de creación del Distrito Parroquial de Manizales, para lo cual era una obligación que el poblado tuviese un templo y un sacerdote. Los planos llegaron a Manizales a finales de 1927 y se comenzó la construcción el 5 de febrero de 1928. La primera piedra fue colocada por Monseñor Tiberio de Jesús Salazar, en ese entonces obispo de Manizales. Su construcción fue detenida a finales de la década de los años 20 y comienzos de la década de los 30 por la crisis mundial que se vivía en ese momento. A ver, la catedral yo diría que tiene sobre todo tres cosas llamativas. Lo primero es el templo en sí, ¿no? Hermoso, bello, grandioso. Y luego tenemos la cripta. En los bajos hay una cripta que es grande y que es muy bella también. Y luego tenemos lo que se llama el corredor polaco. O sea, la torre central de 107 metros, hay forma de subir hasta arriba, de lo cual se saca una divisa de 380 grados alrededor de todo lo que hay en este alto de la cordillera. La catedral ha resistido 3 grandes sismos. En 1962, donde colapsó una de las torres, que fue reconstruida entre los años de 1989 y 1990. En 1979 y 1999 sufrió nuevos movimientos telúricos. Este templo tiene como 3 partes muy llamativas. El templo en sí, teniendo en cuenta que este templo tiene 70 vitrales, ¿sí? Varios de ellos gigantescos, como son los rosetones que tenemos al lado y lado y el que está al fondo, que se hizo en similitud con el rosetón de la Basílica Notre Dame de París. Uno aquí le parece estar casi como en Notre Dame de París. Pues es que la catedral es el icono, entonces la gente viene pues por conocer la catedral, conocer sus vitrales, pues y conocer sobre todo subir al corredor polaco, que es algo delicioso, ¿no? Porque en el entremés, llamémoslo así, de la subida al corredor polaco, hay lo que se llama el vidrio, que se ve arriba, ¿no? Es un vidrio sobre el cual uno puede caminar y entonces es una sensación pues apasionante y muy linda, y por eso entonces diariamente
hay gente que está subiendo al corredor polaco para tener la experiencia y conocer un poco pues toda la parte alta de la catedral. El órgano realmente, pues, había uno muy antiguo, pero por razón del tiempo, de tubular y todo, se dañó. Y entonces, pues, se hizo la compra de este órgano, que es imitación de tubular, pues que suena muy hermoso también. El 23 de diciembre de 1951, el Papa Pío XII le otorga el título de basílica mediante un documento leído frente a las instalaciones gubernamentales, cívicas y educativas de la ciudad. Esta catedral todavía se encuentra intacta y ha podido pasar por todos los problemas que se han tenido. La Catedral de Manizales es un gran monumento nacional y ha tenido gran éxito. Es una ciudad hidalga, o sea, donde hay realmente pues nobleza, donde hay realmente pues amabilidad. El himno de Manizales dice fiel surtidor de hidalguía, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente aquí hay simpatía, hay acogida al que viene. Es un ambiente, un poco de ciudad, pero también tiene todavía mucho de aldea, ¿no? Entonces es una ciudad que no es muy grande, tampoco muy pequeña, porque es un centro universitario, tiene 7 universidades que alberga pues miles de estudiantes de toda la República, porque son universidades pues de alta categoría, ¿no? Entonces, Manizales además tiene algo que es casi pues admirable, y es que en el filo de la montaña se edificó esta ciudad, lo cual es
es algo pues increíble, ¿no? Tú sales de la parte cervical de acá, de la cordillera donde está situada, y ya son faldas, ¿no? Entonces esto es un reto tremendo, haber construido la ciudad aquí, ¿no? Por eso se llama que es cuna de cóndores. Otra cosa linda es que cuando se logra despejar el nevado, la cordillera, se ven los 3 nevados, ¿no? Ruiz, Santa Isabel y el Cisne. Es una visión hermosísima. Y luego tenemos el sector de Chipre, del cual se divisa prácticamente todo el occidente colombiano, y unos atardeceres hermosos. Pablo Neruda, cuando visitó a Manizales por allá en la década del 60, pues dijo que Manizales era una fábrica de atardeceres, y en verdad en verano sobre todo, son atardeceres hermosísimos. Este programa fue patrocinado por la Basílica del Señor de los Milagros.